Buenos días, clase. Bienvenidos a Física y Química. Y hoy vamos a ver dos tipos de fuerzas que actúan a distancia, ¿de acuerdo? La primera de ellas va a ser la gravedad. Supongo que ya os suena qué es la gravedad, ¿verdad? Igual os puede sonar de que la gravedad es lo que hace que las cosas caigan. Igual la gravedad os suena porque parece que es lo que mantiene a los planetas allá arriba girando alrededor del Sol, ¿vale? Vamos a ver que la gravedad es una fuerza que actúa a distancia, es decir, es una fuerza a distancia, y que, digamos que actúa atrayendo los cuerpos que tienen masa, ¿vale? Según Newton. Aunque en la realidad hay cuerpos que no tienen masa, como la luz, que pueden ser, digamos, modificados o pueden interactuar con la gravedad, ¿vale? Luego veremos un ejemplo muy claro. Mirad, aquí, en esta simulación, tenemos a, bueno, dos muñecos, iba a decir personas, pero muy personas no son. Dos muñecos que están tirando de dos masas, ¿de acuerdo? Estas masas, fijaos la cantidad de masa que tengo aquí. En 1000 millones de kilómetros, ¿vale? 1000 millones de kilómetros o 1.000.000 de toneladas. Luego imaginad a un muñeco con muchísima fuerza, ¿vale? Tirando de una masa, tirando o empujando, de una masa de 1.000.000 de toneladas o 1000 millones de kilos. Y aquí otra exactamente igual, ¿vale? Aquí vemos que aparece una fuerza, fijaos, aparece una fuerza que empuja a esta bola hacia la otra, ¿veis? Esta fuerza que empuja esta bola hacia aquí y aquí aparece una fuerza que empuja esta bola hacia aquí, ¿vale? Estas fuerzas van, digamos, las dos a juntarse. Esta fuerza se llama atractiva o de atracción porque hace que dos cuerpos se atraigan, ¿vale? Fijaos que la distancia entre las dos bolas es de 2 kilómetros. Aquí se representa la fuerza con la unidad que ya conocéis al principio del temario, que era Newton, ¿de acuerdo? El Newton. ¿Y qué pasará si yo ahora cojo una masa y la duplico? Pues de 16,7 pasaríamos a, ¡pum!, 33,4, ¿vale? Que es exactamente el doble. Fijaos, 33,4, 16,7. 33,4 es el doble de 16,7. Luego parece ser que si duplicamos la masa, se duplica la fuerza de atracción. Eso significa que cuanto mayor es la masa, mayor es la fuerza de atracción, ¿vale? De esto ya se dieron cuenta en la, bueno, iba a decir en la Edad Media, bueno, pero bueno. Ya se dieron cuenta los astrónomos e investigadores antes de Newton, ¿vale? Aunque Newton fue un poco el que le dio todo el sentido a lo que se pensaba de los planetas, de la caída de los cuerpos, de la atracción, etc. Si yo ahora cojo esta masa y también la duplico, de 33,4 deberíamos pasar a 66,8. Bueno, más o menos, ¿vale? Se ve que este programita redondea los decimales y este de antes era a lo mejor con 30 y algo, ¿de acuerdo? Y lo ha redondeado a 0,4. Y entonces aquí luego, como sí que coge los decimales, no coge el 0,4, pues aparece 0,7. Pero bueno, fijaos que es el doble, ¿vale? Bien, ya vemos que parece ser que cuando aumenta la masa, aumenta la fuerza de atracción entre los cuerpos. Fijaos que no solo aumenta el número, también aparecen que estas flechas son más grandes. ¿Qué pasará si yo alejo los cuerpos y de 2 kilómetros paso a 4 kilómetros? Estaría haciendo la distancia el doble. ¿Esto debería hacerse la mitad? ¿O menos de la mitad? ¿Más de la mitad? Vamos a ver, los de 2 kilómetros vamos a pasar a 4 kilómetros. Vamos a ver si es 33,7 o más, o sea, 33,4 o más o menos, ¿de acuerdo? Voy alejando, voy alejando, voy alejando. Hasta 4 kilómetros. Bien, hemos duplicado la distancia. Y vemos que después de duplicar la distancia, la fuerza se ha hecho 4 veces más pequeña. 4 veces. Vaya, quizá esto no lo esperábamos, pero lo que sí podemos ver es que cuando aumenta la distancia entre dos cuerpos, la fuerza de atracción es más pequeña, ¿vale? Eso significa que dos cuerpos se podrán atraer
de forma más fuerte cuanto más grande sea su masa y cuanto más cerca estén. Si yo alejo los cuerpos, pues al final la fuerza de atracción irá disminuyendo y disminuyendo, ¿vale? Hasta que ya no haya fuerza de atracción. ¿Ok? Bien. Newton, todo esto que acabamos de ver aquí, lo llamó ley de la gravitación universal. Y la tenéis representada en esta fórmula, que no debéis aprender, ¿vale? Al menos este año. Es simplemente que entendáis que la fuerza es directamente proporcional a la masa. Eso significa que cuanto mayor es la masa, mayor es la fuerza. ¿De acuerdo? Pero es, fijaos, inversamente proporcional a la distancia entre los cuerpos. Lo que significa que cuanto mayor es la distancia, estoy dividiendo por un número más grande. Y si divido por algo más grande, la fuerza se queda más pequeña. Luego, cuanto mayor es la distancia, menor es la fuerza. Y fijaos que aquí aparece un cuadrado. Por eso, cuando yo duplicaba la distancia, como multiplicar por 2 y 2 al cuadrado es 4, lo que pasaba con la fuerza es que se hacía 4 veces más pequeña. ¿Qué pasará si yo triplico la distancia? Que la fuerza será 9 veces más pequeña, porque 3 al cuadrado es 9. Entonces, fijaos que si yo aquí, que tengo por ejemplo esto, voy a poner a 2, voy a poner más masa para que haya más fuerza, ¿veis? 417. ¿Cuánto sería 417 entre 9? Pues 417,1 entre 9, pues son 46,34, ¿vale? Habría que ver eso de los decimales que hemos comentado antes. Entonces, vamos a pasar de esta distancia de 2 kilómetros a una que sea 3 veces más grande. De manera que vamos a comprobar que si triplicamos la distancia, la fuerza se va a hacer 9 veces más pequeña. Debería acabar siendo 46 y algo, ¿vale? De 2 vamos a pasar a 6. Fijaos, 46,3, ¿vale? Es prácticamente lo que habíamos calculado aquí, ¿ok? Esta es la fuerza, o más bien la ley de gravitación universal que postuló Newton cuando hizo sus leyes de Newton, ¿de acuerdo? Pero aplicado a los planetas. Aquí hay una cosa de la que no hemos hablado, que es la constante gravitacional, ¿vale? Y es que si yo cojo las masas en kilogramos y las multiplico y divido por la distancia en metros, pues no me da la fuerza, ¿vale? Tengo que añadir un número que es constante, ¿vale? Es igual para todos los cuerpos, ¿de acuerdo? Y para todo el universo, que me corrige un poco el número para que sea exactamente la fuerza que necesito en las unidades de Newton, que son las unidades que necesito, ¿de acuerdo? Fijaos, vamos a ver esto, pero aplicado a los planetas. Aquí tenemos la Tierra, aquí tenemos el Sol, vamos a ver la fuerza de gravedad, vamos a ver qué trayectoria describe y una cuadrícula, ¿de acuerdo? Esta es la fuerza de gravedad. Fijaos, esta fuerza está en los dos cuerpos. Eso significa que tanto la Tierra como el Sol son atraídos uno al otro. Eso puede parecer un poco extraño, pero es realmente lo que pasa. Cuando yo, por ejemplo, estoy aquí de pie, bueno, no estoy de pie, estoy sentado, pero cuando yo estoy en algún sitio, ¿vale? Sobre la superficie del planeta, pues yo tengo gravedad, ¿vale? Noto una gravedad que básicamente es la fuerza con la que atrae el centro de la Tierra, que es donde está la masa de la Tierra concentrada, por llamar de alguna forma, aunque está un poco distribuida, pero podemos considerar que es el centro, ¿vale? Por eso aquí la flecha sale desde el centro y aquí también. Cuando yo estoy sobre la Tierra, esa gravedad me atrae a mí. Pero ojo, es que yo también atraigo a la Tierra con la misma fuerza. Cuando una manzana cae sobre la Tierra es porque hay una fuerza de gravedad que, digamos, la acelera hacia el suelo. Pero es que la manzana también está atrayendo a la Tierra hacia ella. Fijaos que aquí vamos a ver de qué manera esta Tierra gira alrededor del Sol. Vamos a poner avance rápido, tenemos trayectoria, cuadrícula, play. Se describe un movimiento
que, bueno, es prácticamente circular, ¿vale? No es exactamente circular del todo, ya lo decía Kepler en su época, que las órbitas de los planetas no son perfectamente circulares. Bueno, me he pasado un poco y esto además se va borrando, pero bueno, veis un poco que la órbita, ¿vale? Funciona de esta forma y se completa una vuelta entera en más o menos 365 días. Pasa que yo me he pasado un poco, ¿vale? Y... hola. Fijaos que la puedo hacer más la puedo coger a más distancia, etcétera. Bien. Voy a acercarla un poco, no quería alejarla tanto. Bien, ¿qué pasará? Fijaos, esta es la velocidad, ¿vale? La velocidad, pues siempre intenta ir en la misma dirección, pero hay una fuerza que hace que cambie esta velocidad y entonces la obligo a la Tierra a girar, ¿vale? La Tierra, aunque no lo parezca, está intentando estrellarse contra el Sol. Ahora mismo, la Tierra, girando alrededor del Sol, está cayendo hacia el Sol. Lo que pasa es que la manera que tiene de caer con su movimiento, digamos, es tan rápido, esta manera, digamos, es tan rápida que no llega a alcanzar al Sol nunca. Además, el Sol también se mueve, ¿vale? De manera que siempre vamos a fallar en nuestra caída y nos vamos a quedar en una órbita constante, ¿vale? Bien, ¿qué pasa si yo ahora aumento la masa de la estrella o del planeta? Pues que la fuerza de gravedad, veréis que esta fuerza se hace más grande. ¿Vale? Y no solo eso, fijaos que la órbita cambia. La órbita cambia porque ahora la atracción es más grande. ¿Vale? Voy a quitarlo de velocidad. Fijaos, aquí hay una fuerza de gravedad, pero según me voy acercando al planeta, como ya hemos visto en la ley de gravitación universal, cuanto más pequeña es la distancia, más grande es la fuerza de atracción. De manera que estas flechas se hacen tan grandes que se superponen y hasta se salen de la pantalla, ¿vale? Porque el programa no tiene manera de representarlas de otra forma. ¿Cómo podríamos arreglar esto? Pues podríamos intentar hacer que la Tierra esté un poco más alejada. Vamos a moverla. Si la movemos de esta forma, pues fijaos que ahora va más lenta, la fuerza de atracción es más pequeña, sigue habiendo un Sol más pesado que el nuestro, ¿vale? Pero fijaos que la órbita que se describe, ¿vale? Es esta de aquí. Si quisiéramos saber cuánto tardaríamos en dar una vuelta al Sol de esta forma, pues podemos darle aquí a limpiar y ver qué tardaríamos en volver a llegar al mismo punto. Parece que va a ser más de un año, ¿de acuerdo? Bien. Sin embargo, si nuestro Sol es de 1,5, bueno, voy a pausarlo, vamos a poner el Sol a 1,5 y vamos a fijarnos en cuánto tarda en dar una vuelta entera al Sol. Como ahora está más atraída, la órbita será más corta. La Tierra además va más rápido cuando está más cerca del Sol, por efecto de la gravedad. Y fijaos, cuando llega aquí y cumple con su órbita, ¡chap!, 203 días. No 365, 203. ¿Vale? Eventualmente, si la masa de la estrella fuera demasiado grande, pues la Tierra describirá una órbita en la que ya no podría fallar al caer contra el Sol y acabaría cayendo y estrellándose contra el Sol. ¿De acuerdo? Bien. Antes hemos hablado de una fuerza de gravedad que actúa a distancia que hace que cuerpos que tienen masa se atraigan. ¿De acuerdo? Bien. Posteriormente a Newton, Einstein dijo que había otros fenómenos o, digamos, otros elementos que no tienen masa, como puede ser la luz, que también interactúan con la gravedad. La gravedad es capaz de curvar la luz o incluso de atraparla. ¿Dónde sucede esto? Sucede en un agujero negro. ¿De acuerdo? En un agujero negro, ¿sabéis qué es? Básicamente es, fijaos, esta es la primera foto que se ha hecho de un agujero negro. O sea, es genial. Bueno, es genial. Estos parecen más espectaculares, ¿vale? Pero estos son, digamos, modelos que se han hecho imaginarios, ¿de acuerdo? Pero esta es la primera fotografía que nos llega real, digamos, de un agujero negro.
Bien, ¿qué es un agujero negro? Pues un agujero negro es una masa muy grande, generalmente es una estrella que ya ha muerto, ¿de acuerdo? Es decir, ya ha extinguido su luz, ha extinguido todo su combustible, que suele ser hidrógeno, que se fusiona para dar helio, como en nuestro Sol, ¿de acuerdo? Y cuando ya ha extinguido todo ese combustible, se enfría y entonces se vuelve más pequeña. Se vuelve tan pequeña que acumula en toda su masa una gran densidad. Acordaos que la densidad era la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Si tenemos mucha masa, como en un sol o una estrella, y muy poco volumen, la densidad será muy grande. ¿Vale? La gravedad al final que puede producir el agujero negro sobre otros objetos será tan grande que atraerá todo lo que tenga a su alrededor. Lo atraerá de tal forma que, como habíamos visto en esta simulación, al final caería dentro y no podría salir. ¿Vale? La Tierra chocaría contra el Sol si el Sol tuviera muchísima más masa, y es lo que pasa en un agujero negro. En un agujero negro lo que sucede básicamente es que todo lo que está alrededor sería atraído al agujero negro y acabaría chocando con él, o acabaría en su interior. ¿Vale? La luz, que en principio no tiene masa y podríamos pensar que no le afecta la gravedad, también se ve atrapada por la gran fuerza gravitatoria que tiene un agujero negro. Como se ve atrapada, la luz no puede salir, y si no puede salir, no la podemos ver. Por eso los agujeros negros se llaman agujeros negros, porque ni siquiera la luz es capaz de escapar de ellos. No podemos ver un agujero negro en sí porque no tiene luz. Sin embargo, esa energía, antes de ser consumida, y además la inmensa cantidad de energía que puede haber alrededor de un agujero negro, sí puede llegar a emitir luz, ¿vale? Y es lo que se ve en esta fotografía. Pero lo que hay en el centro es invisible, porque no hay luz que refleje de aquí. No es que no haya nada, pero no se puede ver. ¿De acuerdo? Muy bien. Terminamos las fuerzas a distancia con otra fuerza que se puede dar en la naturaleza, en el universo, que conocemos un poco cuando vimos el átomo, ¿de acuerdo? Que es la fuerza electrostática. ¿Ok? Fijaos, aquí tenemos dos cargas. Una carga, voy a reiniciarlo. Eso es. Y voy a bajar esto a 1 microcoulomb y voy a subir esto a 0. Mirad, cuando dos cuerpos no tienen carga eléctrica, como puede pasar con un protón y un electrón, ¿vale? Pues no sienten ninguna fuerza, ni de atracción ni de repulsión. ¿Qué sucede cuando las dos cargas son positivas? Por ejemplo, cuando yo tengo dos protones. Ya lo vimos que a cargas iguales, ¿vale? Cuando las cargas son la misma, por ejemplo, positivo y positivo, o negativo y negativo, se produce una fuerza de repulsión, ¿vale? Si yo ahora aumento la carga hasta 10, en ambos casos, fijaos que aparecen flechas que parece que empujan la pelota, bueno, esta masa, ¿vale? Esta bola de carga, en direcciones contrarias, ¿vale? En el sentido contrario. Esta hacia la izquierda y esta hacia la derecha. Están repeliéndose, ¿de acuerdo? ¿Con qué fuerza? Fijaos, con 998 newtons. Si yo ahora una de estas dos cargas, que tiene 10 microcoulombs, que es la unidad en la que se miden la carga eléctrica, lo bajamos hasta 5. Uy, ¿qué me pasa? Fijaos, 499,308. Se ha hecho la mitad. Cuando yo tengo una carga y la hago la mitad, la fuerza de repulsión también se hace la mitad. Si ahora esta de 5 la hiciera 10, el doble, aquí aparecería el doble de la fuerza. ¿Os recuerda algo? Parece un poco como la gravedad, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ahora la carga, en lugar de ser 10 microcoulombios, fuera menos 10 microcoulombios? Pues fijaos, tendríamos la misma fuerza, 1000 newtons, pero ahora como tenemos cargas distintas, pues estamos ante una fuerza de atracción, como la de la gravedad. ¿De acuerdo? Y aquí pasa lo mismo con la distancia. Cuando yo tengo, por ejemplo, una distancia de 2 centímetros, fijaos, 2246 newton. Cuanto más cerca están, mayor es la fuerza de atracción o de repulsión. ¿Qué pasa si yo estos 2 centímetros los convierto en 4
y voy de 5 a 3 para que en lugar de que haya 1 y 2 centímetros haya 1, 2, 3 y 4, el doble, que esto debería convertirse en 1123 más, menos, vamos a ver, pues bastante menos. De hecho, esto es la mitad de 1123, es decir, se ha hecho 4 veces más pequeño. Se ha hecho 4 veces más pequeño solo duplicando la distancia. Esto es exactamente lo mismo que pasaba con la interacción gravitatoria, con la ley de la gravedad. Y pasa lo mismo porque igual que aquí teníamos la fuerza de la gravedad, que depende de la masa de los cuerpos y de la distancia al cuadrado, también tenemos aquí la fuerza electrostática. Esta fuerza, ¿vale? También depende de las cargas. Las cargas son como las masas para la gravedad. Cuanto mayor es la carga, mayor es la fuerza. Pero ¿qué pasa con la distancia? Que exactamente igual que pasaba con la gravedad, cuanto mayor es la distancia, más pequeña es la fuerza. Y además, parece que la distancia todavía disminuye mucho más esta fuerza, cuanto mayor es, ¿vale? Que hacer las cargas más pequeñas, porque está al cuadrado. Duplicar una carga duplicaba mi fuerza, pero duplicar la distancia hace que mi fuerza sea 4 veces más pequeña. Mirad que estas dos funciones, estas dos fórmulas son exactamente iguales. Exactamente iguales. Solo cambia aquellas cosas que están dentro, pero la forma es la misma. Fuerza es una constante, la de gravitación, ¿vale? Masa de un objeto por la masa del otro dividido entre la distancia entre los cuerpos al cuadrado. Y esta es igual. La fuerza es igual a una constante. Esta se llama constante electrostática o constante de Coulomb, porque a toda esta ley se le llama ley de Coulomb, ya que Coulomb fue el que descubrió estas interacciones, o al menos el que más las estudió al principio. Depende de las cargas eléctricas y de la distancia al cuadrado. Estas son directamente proporcionales. Cuanto mayor es la carga, mayor es la fuerza. Y esta es inversamente proporcional. Cuanto mayor es la distancia, más pequeña es la fuerza. Como veis, estas interacciones, tanto la de la gravedad y como la de la eléctrica, se parecen muchísimo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que hay algunas, una de las dos, digamos, es mucho más importante a pequeña escala y otra es más importante a gran escala. ¿Vale? La interacción electrostática entre cargas que puede haber entre dos planetas como Marte y la Tierra, pues no existe. No es nula porque la distancia a la que están, perdón, la distancia a la que están es muy grande. Y esas cargas, digamos, no van a poder ni atraerse ni repelerse. ¿De acuerdo? En una escala tan grande como la de los planetas, las fuerzas que actúan son las de la gravedad. Sin embargo, cuando intentamos ya hacer la escala mucho más pequeña y ya vamos no entre planetas sino dentro de un planeta y ya seguimos y cogemos materia y vamos dentro de los átomos que forman la materia, las fuerzas que más gobiernan son las fuerzas electrostáticas. No hace falta ni siquiera irse tan, digamos, a una escala tan pequeña, ¿vale? De normal, en la vida cotidiana, las fuerzas electrostáticas son más importantes que las fuerzas gravitatorias, que solo actúan cuando las masas son muy, muy grandes, como la masa del Sol o la masa de un planeta. ¿De acuerdo? Fijaos ya como última cosa que aquí, en esta simulación, yo puedo poner la Luna. Y al poner la Luna, podemos ver la trayectoria de la Luna a medida que vamos dando la vuelta alrededor del Sol. Fijaos que la Luna, me parece que haga una flor, ¿verdad? La Luna está girando alrededor de la Tierra. Y al girar alrededor de la Tierra, pues describe este movimiento. Pero porque está acompañando a la Tierra en su movimiento de traslación. Pasa lo mismo un poco con un satélite. Este es un satélite en la Tierra, ¿vale? Pero si pusiéramos la Tierra, bueno, ahí está la Luna en la Tierra, pero si pusiéramos el satélite junto con el Sol y la Luna, pues veríamos exactamente esto de aquí. Y muy bien, terminamos el tema de las fuerzas con esto que hemos visto aquí, ¿de acuerdo? Que sería básicamente
cómo actúan las fuerzas a distancia. Hemos visto la gravedad, ¿vale? Hemos visto la interacción electrostática entre dos cargas y básicamente esas son las fuerzas a distancia más importantes que debéis conocer de momento. Luego hay otras fuerzas, ¿vale? Que actúan, que son las fuerzas nucleares, que ya actúan a una escala muy pequeña. Pero esas ya vendrán más adelante en otro curso. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que estéis muy bien y nos vemos en las próximas clases. Hasta luego.